Bueno, buenos días y bienvenidos otra vez a otra clase de química. Continuamos en la unidad 3, que se llama los compuestos químicos de su formación. La clase pasada vimos los compuestos binarios, vimos con compuestos binarios homonucleares, que eran los más sencillos, y después vimos los óxidos, hidruros y sales binarias. Hoy vamos a ver lo que son oxoácidos, hidrácidos, bases o hidróxidos y sales oxigenadas. Para complementar sus apuntes, sí, recuerden que tienen el libro, sí, en el capítulo 2, sección 2.8, sí, van a encontrar lo de formación de compuestos y nomenclatura. Bien, como les mencionaba, vamos a ver lo que es ácidos, bases y sales. Entonces, los compuestos tenemos ácidos, por un lado, pueden decir, si un no metal reacciona con hidrógeno, se forma un hidrácido, mientras que un óxido ácido, un óxido no metálico más agua forma un oxoácido, y eso es hidrácido. Y oxoácido es lo que nosotros conocemos comúnmente como ácido. Mientras que, por otra parte, un metal al reaccionar con el oxígeno forma el óxido básico, el óxido metálico, y un óxido metálico, al reaccionar con agua nos da un hidróxido, o lo que conocemos como base. Y estos son los compuestos que vamos a ver cómo se forman y cómo nombrarlos en la clase. Como noción general, son compuestos que se originan por la combinación del agua con un anhídrido, es decir, un óxido ácido, un óxido no metálico, o por bien cuando ciertos hidruros no metálicos se disuelven en agua. Entonces vamos a tener dos cosas. Es decir, cuando un óxido ácido, un óxido no metálico, más el agua, me va a dar un oxoácido u oxácido. ¿Sí? Eso, cualquiera de los dos nombres los podemos utilizar. Mientras que por otra parte, un hidruro metálico al disolverse en agua nos da lugar a un hidrácido. Esos serían los dos compuestos que nosotros los podemos englobar dentro de ácidos. ¿Cómo es la nomenclatura de los oxáceos? Bien, vamos a tener ejemplo del ácido sulfúrico. Para la nomenclatura tradicional se nombra la palabra ácido y después se nombra el no metal y con terminación ico u oso, dependiendo si está con el mayor o con el menor estado de oxidación. En el caso del ácido sulfúrico, que la fórmula es H2SO4, esta oxidación del hidrógeno es +1. El del azufre lo dejamos como X y el del oxígeno es -2. Hacemos la suma de los estados de oxidación y yo sé que me tiene que dar igual a 0. Y de esa manera podemos despejar el estado de oxidación del azufre, que en este caso es el mayor, que es 6. Para la nomenclatura de número de stock se nombra sulfato, se nombra el anión de hidrógeno, el estado de oxidación entre paréntesis con número romano de hidrógeno. Y la nomenclatura sistemática, ¿sí?, tenía en cuenta la cantidad de átomos. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? 4. Tetraoxosulfato de hidrógeno. ¿Sí? Los oxoácidos presentan uniones covalentes, ¿sí?, pero cuando se disuelven en agua ceden fácilmente sus protones. Esto lo vamos a ver que ocurre también para los hidrácidos, ¿sí?, que eran los compuestos que se obtenían al disolver ciertos hidruros no metálicos en agua. Algunos ejemplos de hidrácidos tenemos fluoruro de hidrógeno, y esos son todos gases. Mientras que disuelto en agua, para nombrarlos, se agrega la palabra ácido y se nombra el no metal terminado la palabra hídrico. Por ejemplo, para el bromo, uno como hidruro lo nombraba bromuro, terminación uro de hidrógeno. Mientras que ahora como hidrácido lo va a nombrar anteponiendo la palabra ácido, el no metal y la terminación hídrico. En el caso del bromo va a ser ácido bromhídrico. Para el sulfuro de hidrógeno, ácido sulfídrico. El cloro de hidrógeno, H-cloro, ácido clorhídrico. Y ya estábamos indicando que están en solución acuosa, por eso decimos que son ácidos.
Bien, el ejemplo más común es el del cloruro de hidrógeno, que al disolverse en medio acuoso libera protones y se transforma en un hidrácido, que se nombra ácido clorhídrico. Como noción general de ácido, podemos decir que toda sustancia que en solución acuosa se ioniza y libera iones de hidrógeno, protones al medio, ya sea tanto ¿sí? un oxoácido o un hidrógeno metálico. Al ionizarse en medio acuoso, me va a formar el anión y me va a liberar cationes hidrógeno. Entonces todas las sustancias que cumplen con esa regla serían las que nosotros vamos a englobar dentro de el concepto de ácidos. Ya después vamos a ver una unidad, la unidad más adelante, sí, que diferentes conceptos de ácidos. Bien, y ahora los otros compuestos que vamos a ver eran los hidróxidos o bases. Son aquellos compuestos que se originan por la combinación de un óxido básico, un óxido metálico, más el agua. ¿Sí? Un óxido metálico más agua me da un hidróxido. ¿Sí? Y como regla, en todo hidróxido existe un par de átomos, uno de oxígeno y uno de hidrógeno, que caracteriza estos compuestos. Y ese grupo, que muchas veces tenemos que poner entre paréntesis, OH, se denomina hidroxilo. Bien, entonces la fórmula general de un hidróxido tenemos el metal, y entre paréntesis a veces va y a veces no, dependiendo si es uno solo, no va entre paréntesis. Si es más de uno, siempre tenemos que poner paréntesis. Sigue el grupo OH. ¿Y cuántos grupos OH? Y eso va a depender de la carga del metal. Aquí el metal es más M, y esta carga lo que tenemos que hacer es cruzarlo. En el caso del sodio, esta oxidación de sodio es más 1. Entonces, ¿cuánto OH voy a tener? Uno solo. Si ustedes suman los estados de oxidación, más 1 del sodio, menos 2 del oxígeno, más 1 del hidrógeno, le da 0. Eso les indica que la molécula está bien formada. Para el calcio, por ejemplo, el estado de oxidación del calcio es más 2. Entonces, ese más 2 lo voy a tener que cruzar, ¿sí? Y le voy a poner un 2 acá. De manera que la fórmula me va a quedar calcio y entre paréntesis 2. Si ustedes suman los estados de oxidación, también les va a dar 0. Lo mismo con el aluminio, ¿sí? Bien, y la nomenclatura de los hidróxidos, vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, el hidróxido, la tradicional va a ser hidróxido magnésico. Recordemos, cuando tenía un solo estado de oxidación siempre iba la terminación ico. Bueno, acá tenemos visita, voy a tratar de esconderla, si se queda acá. Para la stock va a ser hidróxido de magnesio y entre paréntesis el estado de oxidación. Y la sistemática va a ser, sí, la sistemática, si se acuerdan, era la que englobaba la cantidad de átomos que había de cada uno de los elementos. Entonces va a ser dihidróxido de magnesio. Y ahí tienen varios ejemplos y para que puedan practicar. Igual con el trabajo práctico van a hacer varios ejercicios. A diferencia de los ácidos, que los ácidos en medio acuoso, ¿sí?, se ionizaban y liberaban cationes de hidrógeno, los hidróxidos o bases, cuando se disuelven en agua, se ionizan también, pero a diferencia de los ácidos, liberan iones oxidilo, OH-. Entonces, como regla general, podemos decir, noción general de hidróxido, todos aquellos compuestos que en solución acuosa se ionizan y liberan iones oxidilo. En el caso de los ácidos, lo que liberaban, si se acuerdan, lo repasamos, eran cationes hidrógeno. ¿Sí? Bien, y por último, vamos a ver las sales. ¿Sí? De la reacción de un ácido con un hidróxido se obtiene agua y un compuesto que es la sal. Ya cuando vimos la clase anterior, vimos sales neutras, ¿sí?, o sales binarias, formadas por metal y no metal. En este caso vamos a incorporar el concepto de sales oxigenadas. Cuando un hidróxido reacciona con un oxoácido, en este caso ácido sulfúrico, H2SO4, es un oxoácido
¿Por qué? Porque tiene el oxígeno. Se forma una sal oxigenada más agua. Mientras que cuando un hidróxido, como por ejemplo el hidróxido de sodio, reacciona con un hidrácido, acá el ácido clorhídrico, se forma una sal ¿de qué tipo? Una sal binaria, formada por metal y no metal. Bien, entonces en las sales oxigenadas, sí vamos a hacer hincapié en las oxigenadas, porque las binarias ya las vimos en la clase anterior. Tenemos como dos partes. Entonces tenemos el anión, y se nombra el anión, el oxoanión, más seguido del metal que se trata. Por ejemplo, sulfato de potasio. Vamos acá, SO4-2 va a ser sulfato de potasio. ¿Por qué sulfato? Porque el estado de oxidación del azufre es más 6. ¿Qué pasa acá? SO3-2 va a ser sulfito. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación del azufre es más 4. Y en las sales lo que se hace es se cambia la terminación oso por ito e ico por ato. Entonces tenemos sulfito de potasio, sulfito de sodio. Entonces va el oxoanión seguido del metal que se trate, que esté formando esa sal. Lo mismo pasa con el nitrito y el nitrato. En el nitrito, esta oxidación del nitrógeno es más 3. Más 3 más 2 por menos 2, eso me da menos 1, que es la carga de este anión. En el nitrato pasa lo mismo. En el nitrato, el estado de oxidación del nitrógeno es más 5, el mayor. Por eso nitrato, terminación ato. Recuerden la diferencia entre sales binarias, que era la terminación uro del no metal más el metal. Por ejemplo, en este caso, que se forma cloruro de sodio, es cloruro de sodio. Acá en este caso no es terminación uro, sino es sulfato de sodio. Bien, como a través del nombre uno puede saber si está tratando de una sal binaria o de una sal oxigenada. Y esto sería todo lo de la clase de hoy. Antes que nada les recuerdo, ¿sí?, que pueden ir al libro para el capítulo 2 para completar los apuntes, y por otra parte esta presentación la vamos a estar disponible en la página para que ustedes puedan descargarla y siguiéndola cuando va a la clase. Además les recuerdo que en la clase, después de la clase de mañana, es decir, cuando termine la clase práctica, a las 3 de la tarde va a estar habilitario el cuestionario número 2. ¿Y dónde lo van a encontrar? Bien, van a ir a la plataforma, o en este caso yo ya accedí. Después voy a correr la presentación, van a mis cursos, hay curso de química, y en la primera parte, donde dice foros, novedades y consultas, ¿sí?, si ustedes bajan un poquito, acá, en esta parte, sí, la primera parte va a estar cargado el cuestionario número 2. Recuerden, sí, que los cuestionarios tienen que aprobar el 75% de todos los cuestionarios que pongamos en la materia. Bueno, nos vemos en la clase de mañana. Adiós.